Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con los intereses de la humanidad, vale decir también con los intereses del planeta, de los ríos, de las montañas. Porque ¿qué somos nosotros si no conservamos, si no preservamos los recursos naturales? ¿De qué podríamos vivir? Por eso uno se preocupa por educar, por orientar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, de la necesidad que tenemos todos sobre el planeta de cuidarlo, de cuidar el mismo. Hay que proteger los ríos, las cuencas, las forestas, las montañas, el tema de la basura, todo eso hay que trabajarlo, porque sin eso no es posible la vida. Y el ser humano como que va destruyendo el planeta, sin querer queriendo, como diría el Chavo, porque lo que vemos, lo que hacemos, es una cuestión terrible. El sábado en Bonao, nosotros hicimos una jornada con los niños de recoger desechos sólidos. Y en un ratito, y en un espacio muy reducido, llenamos 5 cubetas de desperdicio de plástico. Eso es terrible. Y ayer en la mañana hicimos otra jornada en un tramo también corto en el río. Y rápidamente llenamos 2 fundas de esas que son de tamaño tanque. La cantidad de desperdicio que van al ambiente, eso no tiene madre. Y en el caso de los ríos, tirar plástico es envenenar la vida de los peces. Porque los peces son inocentes, no saben distinguir esas cosas. Y cuando cae algo al río, van digamos que a picarlo, a morderlo, a ver si pueden alimentarse. Y entonces, un plato de esos fon, como se llaman, cuando el pez empieza a picarlo, simplemente se va a envenenar. Porque después que eso le cae en el estómago, no tiene manera de digerirlo. Y terminan intoxicados, terminan envenenados. Y con esas cosas hay que acabar. Y eso hay que trabajarlo día a día. En la escuela, en la iglesia, en el hogar. Por hay que comprar menos cosas de esas que vienen en plástico. Usar menos plástico. Por suerte hay ahora unos investigadores que están trabajando diferentes envases que son de cartón, que son de madera, que son de un material degradable, porque esos plásticos que vienen de combustibles fósiles no son biodegradables. Hay que esperar 400, 500 años y la naturaleza la vamos perdiendo. Contra eso hay que trabajar. En el país el tema de la corrupción es fuerte, es terrible. El montón de casos que quedan engavetados, que quedan archivados. Pero de estas cosas no vamos a hablar hoy porque de esto hablamos con mucha frecuencia. Vamos a ver con José Ismael Román un tema que está ahí, el tema Venezuela, el atentado contra Maduro. Esto se veía venir, sobre todo después del proceso electoral de Venezuela, que la oposición como que se alejó, como que no se preparó, que no fue unitaria a ese certamen electoral y entonces se dijo, vendrá un atentado contra Maduro, vendrá un magnicidio. Mucha gente no lo creyeron. Y ahí está lo de la violencia del policía aquel que se secuestró, se robó unas armas de un almacén, de un arsenal del ejército a lo que él tuvo acceso de la policía. Y vinieron aquellos actos de violencia. Y ahora es ese mismo grupo el que atenta contra Maduro. Maduro dice, viene de Colombia, Juan Manuel Santos tiene responsabilidad en esto. Y por supuesto, cuando dice Juan Manuel Santos, está diciendo el imperialismo norteamericano. Ambos se quieren decantar y quieren decir que no tienen responsabilidad sobre esto. El vocero del Palacio de Gobierno de Colombia dice, no, a Maduro que busque las razones causales de ese hecho a lo interno de Venezuela. Hay mucha lectura sobre esto. José Ismael, ¿por dónde andamos con esto de Venezuela? A mí me parece que esto es muy grave. Sí, hay que decir que un día como hoy, para que ustedes vean lo que son los actos terroristas, hablando de Venezuela, un día como hoy, hace 78 años, tiró Estados Unidos una bomba atómica en Hiroshima. El único país del mundo que ha usado una bomba atómica es Estados Unidos y la tiró en Hiroshima. Eso marcó, más de 100.000 personas murieron con ese artefacto. Mira, José, a propósito de lo de la bomba y de lo de Estados Unidos, ayer en Bonao, en un colectivo que nos visitó de 35 estudiantes de comunicación, había una de las participantes, joven,
de ascendencia dominicana, sus padres, uno de Santiago de los Caballeros y su madre de la capital. Ella nació en New Jersey. Entonces conversamos un rato, camino al Salto de Jima. Hicimos una parada en un momento dado y hablábamos. Y ella me preguntó algunas cosas de la historia nacional, del padre de la patria. Ella pensó como que era Juan Bosch, lo que le habían dicho. Digo, no, Juan Pablo Duarte. Pero uno que nada más duró 6-7 meses gobernador, eso fue Juan Bosch, fue en esta época, y conversamos. Ella tiene mucho bache en el tema de la historia nacional, porque ella estudió, nació en New Jersey, en Estados Unidos, y allí ha vivido, y allí está estudiando medicina. Me decía, yo le comenté de lo de la invasión de 1916, me decía, sí, sobre esa cosa yo quiero conocer. Ella un poco estropea el español, no sabe mucho español, y me decía, a nosotros en ninguna parte del mundo nos quieren. Y cuando decía a nosotros, se refiere a Estados Unidos, porque ella se asume norteamericana, nació allí, ha vivido allí y está con la cultura norteamericana, su acento es de norteamericana. Y nos decía, somos un país malo, a nosotros en ninguna parte nos quieren, porque nos metemos con todos los países, somos como ladrones, le robamos a los demás países, y la riqueza que nosotros tenemos, se la demos a los otros, y entonces ahora no queremos que los otros vengan para acá. Ella tiene el olfato del problema, pero le hace falta trabajarlo, porque tiene la percepción de lo que ocurre, o de lo que ha ocurrido, y dice, a nosotros nadie nos quiere, nos metemos en todos los países, invadimos países, agredimos países. Fue interesante. Yo me lamenté después que tuve que devolverme, no llegar hasta el Salto para seguir conversando con aquella joven de ascendencia dominicana, pero que culturalmente ella es norteamericana. Sí. Pero ¿cómo veía ella las cosas así? Por suerte que ella puede verla, porque en la sociedad y la juventud norteamericana, una parte importante, o la mayoría en Estados Unidos es alienado, no conocen lo que hace su imperio y vive aplaudiendo un grupo de acciones que por ese nacionalismo que se le insufla a la gente, al país, y hacer creer que ellos son los superhéroes. Entonces no lo entienden, no conocen los problemas de América Latina o del mundo. Hablo de la población norteamericana. Ella, su relación a lo mejor y su inquietud como dominicana, de origen dominicano, pues se interesa por estas cosas. Pero eso no es extraño. Si ella escuchara lo que dijo su presidente de Venezuela, nosotros tenemos muchísimas opciones, entre eso una intervención para Venezuela. Oiga esto, cómo todavía nos siguen tratando como patio trasero de los Estados Unidos. Nosotros vamos a viabilizar para que ese gobierno sea superado y llegue la paz a Venezuela, cuando son ellos los que están promoviendo estas acciones en contra de ese país, en contra del pueblo venezolano. Además de eso, el vicepresidente de Estados Unidos ha estado en un periplo en 3 ocasiones ya por América Latina, promoviendo entre varias naciones que el problema de Venezuela, en contra de Venezuela. Pero escuchamos al presidente, porque no está de más lo que dijo Maduro, el que fue presidente de Colombia, Álvaro Uribe, hoy senador, que intentó renunciar pero recogió la carta. Ese señor públicamente en el 17 dijo que había que darle un golpe de Estado a Maduro, y ahora está convocando de nuevo a los empresarios, porque mañana es la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Duque. Entonces Santos ha querido dejarle el camino limpio, no a Duque, son los intereses norteamericanos, dejarle el camino libre a Duque para tanto con las matanzas de dirigentes populares, defensores de los derechos humanos, y esta acción contra Venezuela. Este señor volvió a pregonar ya con los empresarios que están para esa toma de posesión la necesidad, en un espacio privado, ha salido públicamente, la necesidad de que hay que invadir a Venezuela, que hay que resolver el problema en Venezuela. Miren, un país hermano que se vivió beneficiando de Venezuela, tanto de Chávez y de otros gobiernos, porque en Venezuela hay más de 6 millones de colombianos. Entonces esa es una situación de por qué se ha ido planteando la necesidad de que se produzca cualquier tipo de magnicidio, y lo ejecutaron ahora el sábado
mientras estábamos en el interior, nos percatamos de esta noticia que ha explosionado. Es lamentable que el gobierno dominicano no se haya pronunciado todavía. Yo no sé, he visto parte de los medios de comunicación y no he escuchado nada condenando esta actitud contra el presidente de Venezuela. Unos drones que hay, que no son drones de estos cualquiera que andan con una camarita, que pueden cargar peso con 1 kilo de C4, una cuestión que, suerte, uno de ellos pues fue eliminado en el aire, un francotirador lo eliminó, y el otro también, pero cayó en una zona porque era un desfile militar, y en ese desfile militar hay un video ahí, como el movimiento para tratar de sacar al presidente y la esposa de él del escenario, suerte que lo eliminaron también en el aire, pero al caer produjo estas varias víctimas, heridos, oficiales del ejército en esas circunstancias. Señores, eso dice que la situación no está bien, que Estados Unidos persiste en su actitud junto con gobiernos amigos de ellos, que no son defensores de la unidad latinoamericana, en hacer un magnicidio, porque no han tenido resultados positivos en las políticas que han implementado hacia Venezuela, su política exterior. La derecha sigue dividida y todos los pasos que ha dado el gobierno ha logrado éxito. Más control tiene sobre el Estado, porque ellos se han marginado o la población lo ha marginado. Y persisten en promover que esto es lo peor. Es verdad, ellos tienen problemas los venezolanos, pero son los norteamericanos y otros países como Colombia que persisten en crear dificultades, haciéndole daño a su moneda, todo un grupo de cosas. Es una situación difícil que hay en Venezuela, y desde aquí nosotros estamos llamando, estamos poniendo la voz de alerta contra esta actitud que asumen estos gobiernos y Estados Unidos contra un país hermano. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Maduro a cuidarse más. Este hecho puede generar una actitud de mayor unidad interna en Venezuela, porque también es una agresión a su propia dignidad, a la soberanía, porque definitivamente hay injerencia de fuerzas extrañas o de fuerzas extranjeras, sea de Colombia, sea de Estados Unidos. ¿Hacia dónde puede empujar esta situación? Mira, es interesante. Los venezolanos tienen uno de los trabajos de inteligencia más importantes ahora mismo y han logrado desarticular todas las acciones. Mira, la guarimba que ahora están en Nicaragua, que han ido disminuyendo, el gobierno nicaragüense ha logrado irla disminuyendo. Por eso la OEA, para salvar un poco, salvar a quién, a esos sectores de derecha, ha nombrado una comisión para Nicaragua. Entonces Venezuela ha logrado desarticular todos esos planes de la derecha venezolana y de Estados Unidos y de gobiernos que se prestan para eso. Que lograron crear un mecanismo fuera de Venezuela para seguirla agrediendo. Entonces, yo creo que esto políticamente beneficia que no se haya dado, que el atentado no tuviera el efecto que ellos perseguían. Mire, el Estado de una vez logró capturar a 6 de los que presuntamente, vamos a decir así, en términos periodísticos, participaron en esa acción. Si usted le ve el historial a eso, uno de ellos estuvo en el asalto a un fuerte, a donde participó el tipo que se creía un Rambo venezolano, que después en un enfrentamiento murió con las fuerzas públicas. Uno de esos cayó preso. Otro también que había sido indultado dentro de esa política de indulgencia, de vuelta a la paz en Venezuela. Recientemente, a petición de la oposición, fue de lo que participó, según dicen las fuerzas de seguridad de Venezuela, y otros tantos, son 6 que están detenidos. Varios vehículos incautados, y todavía persiste en derredor, en todos esos hoteles y casas de más de 3 niveles, los allanamientos, porque están buscando evidencia de dónde se produjo, porque esos drones no están dirigidos por satélite,
sino alguien desde un punto muy alto, pues movilizarlo y colocarlo donde ellos querían. E iba a ser una catástrofe. Imagínense, era explosivo que iban a dejar caer ahí. Y eso políticamente le favorece a Venezuela. Es como tú dices, la unidad interna. Miren, el gobierno, con todos los problemas que tiene de abastecimiento, pero la gente se ha dado cuenta del interés de Estados Unidos, quien es el que ha estado moviendo todas las fichas contra Venezuela, y por eso ha creado un nivel de unidad interna. Y esto es importante. Yo creo que va a seguir, y más que los colombianos se presten para eso, eso lo va a unificar, porque siempre hay dificultades cuando hay migraciones internas y cuando es por gran cantidad, porque los colombianos, Estados Unidos está utilizando a los venezolanos que se han desplazado para Colombia ahora como una excusa. Incluso han metido los famosos cascos blancos que están sacando de Siria, de otro lado. Esos son unos equipos que están acusados de maquillar acciones para justificar entonces acciones de envergadura en los países. Y ya están ahí en la frontera de Venezuela. Se ha denunciado los famosos falsos positivos que están buscando para crear conflicto en la frontera. Yo no creo que personalmente Estados Unidos mande soldados. Ellos tienen sus entrenadores ahí, sus asesores, tienen más de 7 bases en Colombia, y lo que pudieran es propiciar son estos famosos ejércitos de mercenarios, como están en otra parte, ayudados por países como Colombia, Perú y así sucesivamente. La llegada de López Obrador da un viso importante, porque Estados Unidos estuvo presionando para que México se metiera contra Venezuela. En las redes yo he visto una especie de campaña contra Nicolás Maduro, de dominicanos nobles incluso, que se hacen eco de noticias o de comentarios o de punto de vista o de eslogan que ponen a circular. Y una campaña, no voy a decir que sucia, porque quizás no sea la palabra, de tildar a Nicolás Maduro de burro. Como más burro no puede ser Maduro, cosas como esa. Sin embargo, resistir esta embestida de Estados Unidos, una embestida por todos los medios, y sobre todo por los medios habidos y por haber, desde Colombia, pero además las grandes corporaciones de información, las grandes cadenas de noticias, han estado articuladas contra Venezuela, contra Nicolás Maduro y lo que representa el chavismo, porque desde la Florida o desde Miami, desde París, desde Madrid, con el periódico El País, todo esto, y los periódicos fundamentales de Estados Unidos, hay una campaña fuerte contra Nicolás Maduro, y en las redes sociales también. Entonces, no es tan bruto Maduro, que ha podido resistir todo aquello y ha logrado mantener de alguna manera cohesionada la voluntad de Venezuela para resistir todo esto. Porque ¿cómo mantenerse en el poder si no hay una voluntad de unidad del pueblo? Sí. Es interesante la reflexión que hace, porque mira, esto hay que verlo como parte de la guerra cultural que desarrollan, y nosotros la vemos de forma exagerada en el caso de Maduro, que su pueblo ha decidido, mire, con otros candidatos que ellos tienen, ellos prefirieron continuar con él en las elecciones pasadas, ¿no? Así que no es tal así como dicen los medios. Esa guerra cultural nos afecta a nosotros también, porque nos agarra a nuestros líderes y le minan sus bases, tratan de no reconocer el valor que ellos tienen. Es decir, los líderes populares. Miren, cuando ustedes ven que a un joven que se moviliza en Marcha Verde y la policía le coloca droga y cogen ese tema para decir que Marcha Verde o está mezclada con otros sectores, eso forma parte de ese de una forma de desmoralizar a nuestro liderazgo en la población. Y eso pasa con los líderes mundiales. Por eso no está pasando también con el caso de Brasil, con Lula. Y eso no pasó con Lugo, que lo estuvieron acusando de que había tenido hijos. Sí, yo tuve hijos y lo reconocí. Y eso ha pasado con otros y otras en el continente. El caso de los Kirchner,
porque es parte de la guerra cultural que desarrollan los medios de comunicación de las corporaciones en contra de estos proyectos alternativos que se han ido dando en América Latina. No nos sorprenda, Maduro es ahora el centro. Y de Chávez, ¿qué decían? Le decían mono, de todo le decían a Chávez. Este tipo, el arañero, que no procede desde los estamentos importantes de la sociedad. Entonces ha llegado al poder y arremeten contra ellos. Eso no me sorprende. Así que hay que estar atento. Uno tiene que valorar, porque los medios de comunicación nos ponen noticias para que opinemos a la luz de los intereses de ellos. Y esos intereses son económicos, políticos, militares y culturales. Y eso veo en el caso de Venezuela y de nuestros países. Cuando surja, pero de Juan Bosch. ¿Qué cosa no dijeron de Juan Bosch? El ovejo. Es una forma de tratar también de quitarle valor, de ponerle mote, y eso pasa. Eso es lo que creo, ¿no? Bueno, gracias Josimar por estar con nosotros aquí una vez más. Ojalá que pueda continuar con su presencia en el programa Voz para el Cambio, que su trabajo se lo permita. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana aquí, como cada martes primero de cada mes, tenemos a Narciso Isa Conde para ver temas nacionales y temas de carácter internacional. Hasta mañana.